200 millones de personas usan cada día el transporte público en América Latina. La estadística que elabora la Unión Internacional del Transporte Público muestra un promedio de 1,5 viajes por habitante de la región. El transporte público en América Latina es tan diverso como la misma América Latina. Hay transporte muy sofisticado, como el caso chileno, que tiene un nivel de operación que hoy día se estudia incluso en las escuelas de ingeniería en transporte. Y por otro lado todavía tiene países en Centroamérica donde el transporte público queda un poco a merced de decisiones empresariales unipersonales, alguien que decide comprarse un autobús y hacer un determinado tramo con poca, yo te diría, con poca regulación, también con un nivel de improvisación bien importante. Yo te diría que América Latina no ha logrado entender que el transporte público es un elemento de equidad en la sociedad. El transporte público en América Latina, en términos generales, no funciona bien. En nuestras ciudades, el tiempo de recorrido entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo de las personas es excesivamente alto. Tenemos un problema de movilidad. En términos generales, uno podría plantear una radiografía que no es buena. Según los expertos, las ciudades latinoamericanas se encuentran en un punto medio en relación a las urbes del resto del mundo. Colombia y Chile son los países que han logrado los sistemas más sofisticados de la región. Fueron los primeros en integrar tecnología y en integrar sistemas más bien rígidos con respecto a corredores, paraderos elevados, subir el estándar de los buses, de los paraderos, el sistema de cobranza, etc. En las ciudades donde se han instalado los sistemas de transporte masivo basado en buses, también ha servido para retirar los buses y los sistemas de transporte informal. O sea, son ciudades que han dado grandes avances. Bogotá y Santiago de Chile, pero también varias de las ciudades de Brasil. Pero en ciudades de menor tamaño, en ciudades intermedias donde no existen estos sistemas tan robustos, tan sofisticados, ha pasado todo lo contrario. Y es que fenómenos de informalidad como el llamado mototaxismo, que la persona simplemente para cualquier motocicleta que pasa y eso se convierte en un sistema de transporte, pues están generando grandes problemas de seguridad, están generando problemas de contaminación, están generando problemas de informalidad. Entonces están las dos realidades al mismo tiempo que coexisten. Los expertos coinciden en que para ser eficiente, el transporte público tiene que ser cómodo, seguro para la salud de las personas y el medio ambiente, con recorridos rápidos y de bajo costo. Pero el transporte público debe cumplir sobre todo una función social. Si hay 5 personas que tienen que trasladarse, por ejemplo, a un colegio a 20 kilómetros, probablemente a nadie le va a interesar poner un autobús para trasladar a esas personas. Y es ahí donde el Estado, indistintamente cuál sea su orientación, tiene que estar presente. Yo siempre pongo un ejemplo de por qué es tan importante el transporte como un elemento de integración y equidad social. Imagínate, hay 2 egresados de una escuela de ingeniería de transporte. Uno vive muy cerca del lugar donde se ofrece un puesto de trabajo, pero fue el peor alumno, y el mejor alumno vive a 20 kilómetros de donde se ofrece el puesto de trabajo. Probablemente esa empresa que hace un llamado se va a perder un capital humano de gran calidad, y a la vez ese capital humano de gran calidad no va a poder asistir a esta reunión. Los sistemas de transporte público, por definición, tienen una función social. Este es un servicio público. Pero esto no quiere decir que el sector privado no pueda participar. El sector privado puede ser el propietario de los buses, el sector privado puede ser el operador del sistema, pero todo esto está orquestado, está organizado, está articulado por el Estado. Las tarifas, en última instancia, tienen que estar definidas por el Estado, al igual que la calidad en la prestación del servicio. Un sistema de transporte tiene que velar por cumplir con la mayor capacidad de alcance territorial, poder generar acciones de equidad en este mismo transporte, poder respetar de la mejor manera que pueda el medio ambiente, es decir, privilegiar siempre sistemas lo menos contaminantes posible, y por supuesto, algo que a nadie le gusta decir, necesariamente tiene que tener una subvención económica. En América Latina hay un contraste grande entre la organización del transporte público de las ciudades capitales y el resto del país.
Ese contraste se nota sobre todo en Chile, que ha logrado avances significativos en Santiago. El sistema opera con 6.500 buses de superficie coordinados con el sistema de transporte subterráneo, el metro, pero también existe, además de esto, transporte más privado, diríamos, que pueden ser un sistema de taxis, sistemas de plataforma, Uber, Cabify, y también sistemas de car sharing, carpooling, bicicletas públicas, scooters públicos. La verdad es que hay una oferta bastante amplia en el área metropolitana, un centralismo también, ¿no? En el caso de las provincias, ahí es mucho más complejo porque cada sistema obedece a un empresario local propio. Ahí no hay una integración completa, no hay un sistema de pago integrado. En el caso de la región metropolitana tenemos una tarjeta electrónica, una billetera electrónica, un monedero electrónico más bien, que se llama tarjeta BIP. Y con eso tú puedes pagar en un sistema integrado y además tienes posibilidad de combinar con transportes de subterráneo o superficie o subterráneo y superficie en un determinado tramo de tiempo. Puedes hacer varias combinaciones. El sistema de transporte público de Bogotá, el Transmilenio, está definido por la ciudad de Bogotá, el distrito capital, a través de una empresa estatal que es el sistema, la empresa Transmilenio S.A. Esa empresa, a su vez, otorga contratos de concesión a dueños de buses o a operadores del sistema, pero la responsabilidad última recae sobre la empresa estatal. El sistema Transmilenio es un sistema de buses en carriles dedicados, carriles exclusivos, con estaciones definidas, donde además se han hecho inversiones a lo largo de los últimos 20 años, esto ya tiene 23 años, en las principales vías de la ciudad, no solo para diseñar este carril dedicado, sino también los puntos de acceso, y donde el usuario paga una tarifa para transportarse, con también la posibilidad de articularse o conectarse con unos autobuses que hacen parte del sistema, pero que ya no van por carriles dedicados, que tienen toda la capilaridad para llegar a las diferentes partes de la ciudad. Entonces, haz de cuenta que es un sistema como si fuera un metro, pero de ese metro se desprenden también los buses alimentadores que llegan a todos los barrios de la ciudad. Colombia tiene experiencia con metros, pero la ciudad de Bogotá apenas ahora, después de mucha controversia y de muchos años de discusión, está construyendo el metro. Metro que, por cierto, todavía tiene confrontada a la administración distrital con la administración nacional sobre su diseño, cosa que es algo desafortunado, pero el metro está en obra. En la mayor parte de América Latina no hay una organización formal del transporte. Diseñar un sistema eficiente enfrenta además la dificultad de no ser un negocio rentable. El 40% de evasión hace que el sistema no sea rentable, que más bien sea deficitario. Hay un porcentaje de personas que creen que el sistema no es de calidad, por lo tanto yo no tengo que pagar por este sistema de calidad, pero sin embargo igual lo uso. Ahora, ¿cómo se ha tratado de regularizar esto? Se han definido zonas exclusivas, zonas solo bus se denominan, que son zonas segregadas para que transiten solamente el transporte público, con el fin de poder otorgarle mayor velocidad operacional y premiar con tiempo a la persona que prefiere el transporte público sobre el transporte particular. La geografía de algunos países han sido retos difíciles de superar, pero ahora el cambio climático se presenta como el peor enemigo a considerar al momento de pensar el diseño del transporte público de pasajeros. Tenemos en el norte desierto, bajísima precipitación, tenemos un centro agrícola mixto y tenemos un sur extremo que puede tener periodos de nieve, periodos en que no pueden operar por distintas condiciones, y hoy en día tienes que sumarle el cambio climático que ha generado que el clima esté cambiando, el clima que antes era estable, que no se ponía en la ecuación de diseñar una ciudad, se ponía en un margen muy poco significativo. Hoy en día hay que tomar en consideración que, por ejemplo, este invierno ha sido uno de los inviernos más lluviosos en Chile y particularmente en el área metropolitana. Se han producido inundaciones, se ha producido rotura de infraestructura vial, se han caído puentes, carreteras, etcétera. Y por lo tanto, hoy en día, además de todo lo que estamos hablando,
el cambio climático es un factor que hay que tener en consideración permanentemente. Hacia mayo de 2023, alrededor de 4.150 autobuses eléctricos formaban parte de algunos sistemas de transporte público en América Latina. Chile y Colombia tienen la mayor cantidad, mientras que Brasil, Argentina, Perú y Uruguay avanzan en la creación de alianzas público-privadas que les permitirán seguir potenciando el desarrollo de un transporte 100% eléctrico en sus ciudades. Chile es el país del mundo que opera más buses eléctricos en el sistema público, sin contar a China. Tú dejas a China afuera y Chile es el primer país del mundo que tiene más buses eléctricos en operación. Siempre va peleando el primer lugar con Colombia, que también tiene un gran desarrollo de electromovilidad pública. Y lo otro interesante con respecto a la transición es que el costo operacional de un bus eléctrico llega aproximadamente a un tercio del costo operacional de un bus con combustible fósil. Esto es un proceso gradual, es un proceso costoso, obviamente, son buses más caros, pero pues la meta es llegar a un sistema 100% eléctrico. Todavía estamos en los primeros pasos, yo diría que en 10% de los buses, pero la idea es seguir avanzando en esa dirección. En América Latina, se estima que 27 de los 33 países han priorizado el sector de transporte como elemento central que requiere una transición a energías limpias para alcanzar las metas de reducción de la huella de carbono. El gran desafío de América Latina en materia de transporte público es poder proveer un servicio eficiente, es decir, un servicio seguro, un servicio de bajo costo, un servicio rápido y un servicio al mismo tiempo que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es un gran reto y todo esto dentro de unas condiciones de formalidad, es decir, donde se abandonen las prácticas informales, que pues son prácticas que generan una gran cantidad de inconvenientes y de problemas. Ese es el gran reto de América Latina. Hemos hecho avances, hay buenos modelos, hay cosas que emular, hay cosas que se pueden escalar y que se pueden replicar en otros países.